capítulo 4. Mateo capítulo 4. La próxima semana, con el favor de Dios, continuamos con Efesios capítulo 3, pero es bien importante hablar de este tema que vamos a estudiar el día de hoy, viendo lo que pasó con Jesús y lo que pasa con nosotros. Vamos a hablar de la tentación. Quizás todos los que estamos aquí hemos estado siendo tentados, pero vamos a ver cómo en Cristo, cuando dependemos de Él, la tentación no tiene gran relevancia. Cuando no dependemos de Él y andamos en nuestras fuerzas, entonces somos tentados y muy posibles a caer, con muchas posibilidades a caer en ella. Yo quiero decirles que el fin y el propósito no es vencer sobre la tentación. El fin y el propósito es andar en el Espíritu para no caer en la tentación. Vamos a leer este pasaje. Voy a echar de menos a mi lector oficial, pero voy a pedirte, vamos a ver, Javier, si eres tan amable, que me ayudes a leer. Vamos a leer Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, comparándolo con los otros evangelios. Esta idea que hemos tenido por mucho tiempo de que Jesús fue llevado al desierto por el diablo, cuando no es cierto. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Así es que ustedes y yo hemos pasado y hemos tenido diferentes tipos de tentaciones. Tenemos que distinguir claramente que el que nos tienta es el diablo, no Dios. Y ahorita vamos a ver en Santiago 1:12, tenemos que distinguir lo que es una prueba y lo que es una tentación. Dios jamás nos va a poner tentaciones. Aunque entendiendo en Mateo capítulo 6, cuando Jesús ora y nos enseña el modelo de la oración y dice: no nos metas en tentación. Y ahorita vamos a analizar esa parte, porque si no comprendemos todo esto, pensamos que Dios es el que nos pone en tentación. Dios de alguna manera permite la tentación o permite que el diablo nos tiente, pero no es Él quien nos pone en tentación. Vamos a orar y que el Señor nos guíe para que podamos estudiar juntos su palabra. Amado Padre, queremos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu guíe nuestras mentes, nuestros corazones, que nos cautive, Señor, a través de lo que tu Santo Espíritu nos quiera enseñar esta mañana. Sin duda, cada uno de los que estamos aquí por diferentes circunstancias y razones, hemos sido atraídos por nuestras propias concupiscencias. A veces justificamos que son necesidades, pero en realidad, Señor, no hay nada delante de ti que nos justifique o que podamos poner como pretexto para caer en pecado delante de ti, Señor. Tú eres suficiente, en ti vivimos una vida plena, completa, y no necesitamos hacer lo que a ti no te agrada para, según nosotros, pensar que estamos bien. Solo hacer tu voluntad, como dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y Señor, queremos meditar en tu ley de día y de noche. Rogamos para que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, cautive nuestra atención y tu Santo Espíritu nos guíe. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a iniciar aquí en Mateo capítulo 4 y nos vamos a ir deteniendo y después vamos a ir a Santiago. Empezamos con Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En realidad, nosotros podemos decir que tenemos tres enemigos, aunque el diablo es enemigo de Dios, directamente no nuestro. Y él va a tratar de hacer que todo lo que sea de Dios caiga, o todo lo que pertenezca a Dios sea malentendido y sea llevado al fracaso. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios y por la obra de Jesucristo somos más que vencedores. Así es que lo que vemos aquí es que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Jesús aprendió a depender del Espíritu Santo humanamente en esta tierra. Jesús vivió todo el tiempo dependiendo del Espíritu Santo. Y ya hablaremos en otra ocasión la dependencia del Espíritu Santo que tuvo Jesús en obediencia y en creerle, él mismo siendo Dios, en el aspecto humano, cómo dependió a descansar en el Señor. ¿Se puede vivir una vida sin pecado? Sí. Se puede vivir una vida sin pecado solo si dependes del Espíritu Santo. No hay manera
de que en tus propias fuerzas, bajo tus propios esfuerzos humanos, tú puedas salir victorioso, si no es solo a través de la obra de Jesucristo. Así es que en ese sentido, a pesar de que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, el diablo con todo propósito iba a tentarle. Y hay 3 cosas que le tienta. De la misma manera nosotros somos tentados día a día y momento a momento en nuestra vida. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Realmente Jesús sí ayunó. Hay hombres que actualmente se jactan y dicen que ayunan. En realidad, ya en otro momento hablaremos también del ayuno, pero el ayuno es una consecuencia de una comunión con el Señor, de ocuparnos en las cosas de Dios. Él sin duda, hay gente que le da mucho énfasis al ayuno y se hace alarde del ayuno. Cuando Jesús decía, lávate la cara y no muestres a todos que has ayunado. Si tú decides ayunar, no es malo, esa es tu decisión, pero eso no te va a hacer más espiritual. Eso no te va a hacer más santo, ni más puro, ni más consagrado delante del Señor. Simplemente será un tiempo que tú vas a dedicar exclusivamente para orar o para dedicarte a las cosas del Señor. No creo que esta vez que fueron a la sierra hayan ayunado, ¿o sí, Luis? ¿Sí? Comieron y comieron y comieron y comieron por gracia de Dios, ¿no? Pero finalmente la comida no nos hace más, ni porque comamos, ni porque no comamos seremos menos, dice ahí en 1 Corintios 8, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice que vino a él el tentador. Algo que define aquí claramente al diablo, a Lucifer, es en este sentido el tentador. El tentador es aquel que está proponiendo cosas para que nosotros caigamos. Y la prueba, la diferencia que tiene, fíjate, por eso quiero hacer énfasis, una cosa es la tentación, busca como propósito tirarnos, caer, satisfacernos en nuestros instintos y solo en lo sensual, en nuestros sentidos. Y la prueba busca como propósito de parte de Dios edificarnos, depender de Él y crecer en su gracia. Sí es totalmente algo diferente lo que es la prueba que Dios permite en nuestras vidas a la tentación que busca el diablo. Siempre será el propósito de caer, de tirarnos y de hacer lo contrario delante de Dios. Y yo no dudo que tú y yo estemos viviendo ambas cosas. No hay ningún hombre ni mujer que pueda decir yo estoy exento de ser tentado. Creo que Martín Lutero decía este pensamiento, Paco, que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido, ¿no? Eso sí podemos evitar. No podemos tampoco evitar ser tentados, pero sí podemos evitar, dependiendo solo del Espíritu Santo, no caer en la tentación. Fíjate, tenemos que añadir eso bien importante. Si no dependemos del Espíritu Santo, somos vulnerables a caer en la tentación. En cualquier momento, por muy fuerte que tú puedas ser. Por eso dice la Escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero también mire que dependa del Espíritu Santo. Tendríamos que pensar que si dependemos del Espíritu Santo, seremos firmes, arraigados y sobreedificados en Él. Pero si andamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra valentía, en nuestro yo puedo, es muy fácil que podamos caer en la tentación. Así es que nada que ver la prueba con la tentación. La prueba de parte de Dios siempre buscará hacernos depender de Él, llevarnos a crecer, mostrarnos cómo estamos realmente en nuestra propia condición. A veces hacemos alarde que estamos confiando en el Señor, a veces hacemos alarde que estamos dependiendo del Señor, pero cuando Dios permite pobreza, escasez, enfermedad, ahí nos muestra realmente nuestra condición. Pero en el caso de la tentación, nada que ver. ¿Quién es el que nos tiente? El diablo. El diablo es aliado del mundo. El diablo y el mundo son aliados de la carne. Nuestro mayor enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos, nuestro viejo hombre, intentando esforzarse para servir, para hacer cosas para Dios, intentando agradarse en sus propios recursos, modificándola, educándola, teniendo autocontrol sobre la propia carne, cuando sabemos que la única manera para que la carne no tenga potestad sobre nosotros es reconocer que ya está crucificada en la cruz, según Romanos 6:6 y Gálatas 2:20. El diablo nos va a tentar. ¿Y sabes en qué nos va a tentar? En muchos aspectos, en nuestra necesidad.
en nuestra pobreza, en nuestra enfermedad. En aquellos momentos cuando no estemos dependiendo del Espíritu, a pesar de que estemos enfermos, a pesar de que tengamos pobreza, a pesar de que no tengamos empleo, si dependemos del Espíritu Santo seremos más arraigados y sobreedificados en Él. Pero si no estamos dependiendo de Él, vamos a ser vulnerables, fácil, presa del diablo, aliado con el mundo y aliado con nuestra propia carne. El mundo ha propuesto, el mundo que está bajo el control del diablo, nos propone cosas a hacer en contra de Dios. Y siempre vamos a buscar justificarnos. Y siempre vamos a buscar dar un pretexto o una razón humanamente para decir por qué estamos pecando. Pero delante de Dios no hay nada que justifique el pecado. El único que pagó ya por él fue Jesucristo. Justifique en el sentido de decir, por eso lo hice, o no tuve otra alternativa, o no hay nada más que hacer. Jesús en 3 aspectos es tentado aquí en Mateo capítulo 4, los mismos que tú y yo estamos pasando. Entonces el versículo dice el 3, y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Alguna vez no se me olvida, mi hermano mayor, uno de mis hermanos mayores, que por cierto está muy enfermo también, se llama José, si pueden orar por él se les voy a agradecer. Me dijo una vez hace muchos años, dice, ya te veré. Cuando yo le compartí de Cristo me dice, ya te veré. Cuando tu hijo esté en el hospital y no tengas que hacer, tú vas a tener que robar. Altercando con esa idea de que él no cree en Jesucristo y demostrarle que el depender del Señor es suficiente, hasta ahora no he tenido que hacerlo por la gracia del Señor. Pero alguien que no conoce al Señor va a buscar argumentos suficientes para justificar los fines, para justificar, o los medios para justificar los fines. Mis hermanos, aunque estés sola tu mujer, no hay nada que te justifique para caer en fornicación. O tú, un varón, tampoco. O tú que estás padeciendo desempleo, no hay nada que te justifique para robar, aunque estés en pobreza. O en las circunstancias que estés pasando. Delante de Dios no hay nada que podamos decir, por eso lo tuve que hacer. Ni enojarte, ni actuar carnalmente para decir, por eso lo hago. Entre los cónyuges, cuando llegamos a disentir, alguna vez Mariana se me acerca teniendo 4 años, 3 años, 4 años, y Amparito y yo estábamos con un tono alto de voz, como casi nunca lo hacemos, solo diario, y me dice, papá, ya no peleen. Yo no sé si alguna vez tus hijos te han dicho eso, papá, ya no peleen. Y yo le dije, hija, muy espiritualmente, le dije, hija, no estamos peleando, solo nos estamos poniendo de acuerdo. Justificamos nuestros actos aún con nuestros hijos, con la iglesia, con las personas, de lo que estamos haciendo delante de Dios. Así es que el tentador es el diablo. El que tienta, esto tenlo presente, es el diablo, y todo tiempo vas a estar sometido o con las posibilidades de ser tentado. Pero no puedes vivir con la idea todo el tiempo de que está tentándote el diablo. Fuimos llamados a depender del Espíritu, andar en el Espíritu, y eso nos hace estar separados directamente de la tentación. ¿Seremos tentados? Sin duda, pero seremos más tentados si estamos más lejos. Alguna vez se cuenta esta historia que la reina de Inglaterra quería contratar un chofer. No sé, yo escuché esa historia hace muchos años y nunca se me olvidó. Y ella decía que quería el chofer más seguro, el chofer más confiable. Y entonces hacen una encuesta y dice la reina, de todos los cientos de personas que quieren ser mi chofer, yo solo quiero entrevistar a los 3 últimos. Y hacen una selección y solo quedan 3. Entonces uno de ellos, al entrar con la reina hace una pregunta, la misma, a los 3 choferes o a los 3 candidatos que iban a ser chofer. Y le dice, si estuviéramos sobre una avenida o sobre una carretera, ¿hasta dónde usted pudiera acercarse al precipicio sin caer? ¿Qué tan cerca pudiera usted manejar sin caer? Y el primer chofer, o el propuesto, le dice, yo pudiera acercarme hasta 15 centímetros, hasta casi, con toda la seguridad de no caer. Muy bien, el que sigue. Pasa el segundo, le hace la misma pregunta, le dice, ¿hasta qué distancia usted pudiera acercarse al precipicio sin caer? Ellos pensando que
de acuerdo a su habilidad o su destreza, los estaban evaluando. Y si yo pudiera acercarme hasta los 5 centímetros sin caer. Y le dice el tercero, entra el tercer candidato, y le dice: ¿hasta dónde usted pudiera acercarse al precipicio sin caer? Dice: sabe que yo no me acercaría, yo me iría al otro extremo. Como que los jóvenes en este momento y algunas personas se están intentando acercar a la tentación y decir: yo no caigo, hasta aquí puedo llegar sin caer. Están desafiando, como dicen aquellos, desafiando la tentación al punto de decir: hasta aquí puedo sin caer. Y muchos de nosotros estamos jugando con eso. Puedo ir a un lugar, a un antro, donde hay mujeres inmorales, donde hay tipo un ambiente que obviamente no agrada al Señor, sin caer. Sin caer. O puedo fumarme 2, 3 cigarritos sin caer. O llegar a tener 2, 3 cubas en mi mente o aquí en mi mesa sin caer. Como que empezamos a jugar con las tentaciones para ver hasta dónde podemos llegar sin caer. ¿Sabes qué, mi hermano? ¿Te acuerdas cuando le dice Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles? ¿Te acuerdas cuando José huye de esta mujer que lo quería acosar? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estar del otro extremo, no estar al filo sin caer. A los jóvenes, entre más les digas, entre más les abras el parámetro de lo que pueden hacer, ellos se van a pegar a la orilla. Si tú te vuelves más complaciente y abres el parámetro, los jóvenes se van a acercar a la orilla. No solo los jóvenes, sino nosotros. Pero digámoslo así, esto es algo muy común en los jóvenes. Está bien, puedes ir, pero hasta las 10. Y no va a llegar a las 8. Si le dieron permiso hasta las 10, va a decir hasta las 10. Y va a hablar a las 10 a ver si se puede quedar hasta la 1. Y así sucesivamente. Podemos estar tentando nosotros la tentación sin supuestamente o sin caer, pero realmente nos estamos exponiendo cada vez más. Así es que Satanás le dice al Señor: convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, acompáñame a este lado y no te va a pasar nada. Estamos tentando a Dios. Versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo que vemos interesante de parte de Jesús en sus respuestas, el embozo de lo que expresa de sus labios, las respuestas tan sublimes que él hace, tienen mucho que decir. Jesús está utilizando la palabra de Dios para mantenerse firme. Esta es una respuesta que nosotros tenemos que también utilizar. Cuando tú seas tentado, lo que tienes que hacer es usar su palabra en tu mente y en tu corazón, o dejar que el Espíritu Santo recuerde lo que ella ya ha grabado en ti por mucho tiempo. La palabra de Dios nos hace salir. Dios, a través de su Espíritu, nos recuerda qué es la consecuencia y qué es lo que a nosotros nos puede esperar. En las películas de amor que nosotros, o que algunos de ustedes llegan a ver en el cine, en Netflix y todo eso, no nos muestran todo el panorama completo. Solo nos muestran el momento y ya. Y así dice: disfruta el momento y ya. Pero nunca nos muestran las consecuencias. El diablo no muestra las consecuencias. Cuando tentó a Adán y Eva, no les mostró las consecuencias. Al contrario, dijo que no iba a pasar nada, que no iban a morir. Y muchos de nosotros somos tentados de la misma manera y pensamos que no va a pasar nada, porque decimos: no moriréis, no pasa nada. Hazlo y vas a ver que no pasa nada. No está el pastor, no están los hermanos, no está tu esposa. Así es que no escondan las botellas porque no está el pastor, dice aquella hace algún tiempo. Y nosotros nos exponemos, nosotros mismos buscamos el ser tentados para ver hasta dónde podemos resistir. En el caso de Jesús, no. En el caso de Jesús vemos más adelante que el mismo diablo intenta usar las escrituras torcidamente, equivocadamente, tramposamente, con la idea de confundir a Jesús. Quería hacer lo mismo que hizo con Adán, tumbarlo y que fracasara el propósito por lo cual había venido Cristo a este mundo. Así es que dice, y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Toda la Escritura, cuando tú estés tentado, una de las cosas que está pasando en ti es que tú no estás acudiendo a su palabra. Otra de las cosas es que en el momento que estés siendo tentado, recuerda su palabra. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios 10:13, recordando su palabra. 1 Corintios 10:13. Me equivoqué. 1 Corintios 10:13. Dice la palabra de Dios. Vamos a hacerlo más grande para que se vea bien. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido, ¿qué? Ninguna tentación que no sea, ¿qué? Bueno, Esto quiere decir que Dios lo que permite, porque permite que el diablo nos tiente, no que Dios sea el que tienta. Todo lo que permita Dios en nuestra vida, una prueba o que el diablo nos tiente, humanamente no podemos decir que no hay forma de soportarlo. Y más nosotros que tenemos el Espíritu Santo. El poder de Dios mora en nosotros y eso es suficiente para soportar cualquier tentación, si estamos dependiendo de Él. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Aquí nos habla más de esa fidelidad, que oportuna y acertadamente el Señor nos va a dar su auxilio y su socorro en el momento que nosotros clamemos a Él. ¿Clama a mí? ¿Y qué? En el momento que tú clames a Dios cuando estés en la tentación, ¿qué va a hacer el Señor? Ahorita no me molestes, espérate más al rato, estoy ocupado con 8 millones de personas que están orando conmigo. ¿Te va a decir eso? El Señor, en el momento que tú clames a Él, ¿sabes qué va a hacer? Te va a socorrer. Esa es la confianza que debemos de tener, que cualquier tentación o prueba que estemos viviendo, si tú volteas a ver al Señor, si tú dependes del Espíritu Santo, el Señor te va a librar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. ¿Para qué? El Señor oportunamente nos va a dar la salida. Siempre tendremos una salida. Así es que ya deja de justificarte y poner pretextos a tu mujer, a tu marido, a tu iglesia, a tu pastor, a tu trabajo y hasta la vida, porque hay personas que dicen: por la mala vida que he llevado voy a hacer esto. ¿No? Deja de poner pretextos para decir que no oportunamente el Señor te socorre. Siempre te va a socorrer. El problema es que no lo quieres ver. El problema es que no lo crees. El problema es que no lo conoces. Obviamente, si no tienes contacto con Él, no le vas a creer, porque no lo conoces. ¿Tú vas a creer en alguien que no conoces? A pesar de que sepas que es grande, magnífico, excelso, soberano. Mi hermano, todas las tentaciones que tú y yo pasemos, por la gracia de Dios y por el Espíritu que mora en nosotros, podemos sobreponerla. No hay nada que podamos decir: esto no pude. Cuando tú digas eso y caigas en una tentación, es porque no estás dependiendo del Espíritu Santo y porque no estás creyendo en Él. No hay otra. Aún en tus reacciones. Vamos a Santiago. Regresemos a Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice: bienaventurado. Ya hemos dicho que bienaventurado significa inmensamente feliz o más que dichoso. Bienaventurado el varón o la varona, ¿no? Para que haya equidad de género. La varona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando tú resistes la prueba, vas a disfrutar el gozo de depender del Señor, la plenitud de vivir con Él en paz, tranquilo y dependiendo de Él. Cuando uno sobrepone cualquier prueba y tentación, qué alegría tiene uno. El gozo de la vida. El decir: estoy bien, estoy tranquilo, no tengo que hacerlo, porque he nacido de nuevo y porque el Espíritu Santo mora en mí. Solo el que depende del Espíritu Santo es imposible que peque. Y aquel que se suelta, que se desenfoca, que no cree, que desmaya, es más fácil que pueda pecar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Dios no nos tienta. Ya dijimos claramente que el que nos tienta es el diablo, aliado con nuestra carne y aliado con el mundo. Sino que cada uno, fíjate aquí da la explicación, sino que cada uno, tú y yo, somos tentados cuando de nuestras propias pasiones desordenadas o deseos desordenados es atraído y seducido. Cuando nos desenfocamos de Dios y no dependemos del Espíritu Santo, vamos a buscar las cosas del mundo. Cuando a ti, mujer, algún hombre empieza a acosarte, en lugar de decirle a tu marido, ¿sabes qué haces? Callarte para que no se enoje él. Cuando a un hombre en el trabajo, en la oficina, en la escuela o en cualquier lugar empieza a acosarte, lo que tienes que hacer primero para librarte de eso es hablarlo con tu esposo o viceversa. Tu marido, cuando eres acosado por alguna mujer en tu trabajo, ¿vas y le dices eso a tu mujer? No, porque se va a enojar. Es mejor que se lo digas, porque tú vas a ser fácil presa, como dice Proverbios 6, por los ungüentos, por las atracciones, y puedes caer. Lo mejor es que te alíes con tu mujer, en el caso de los que son casados. En el caso de los que son solteros, vayan con sus papás y díganselo. Papá, está pasando esto. Mamá, está pasando esto. En lugar de callarlo para que no se enojen tus papás. Dios lo sabe y lo que tienes que hacer es mejor hablarlo. Hablábamos de esto en el seminario de matrimonios que tuvimos aquí en Los Arcos, y esto es bien importante. No te calles, mejor ve y díselo primero a Dios y después a tus padres si eres soltero, o a tu esposa o a tu esposo si eres casado. Sino que cada uno es tentado cuando de sus propias pasiones desordenadas o sus malos deseos, dice el original, es atraído y seducido. Tú y yo somos atraídos y seducidos porque traemos una naturaleza que va a ser lo contrario delante de Dios. Pero cuando esa naturaleza entendemos que ya está crucificada en la cruz, ya que ha perdido toda autoridad sobre de mí, entonces quien nos gobierna es el Espíritu Santo. Es más fácil identificar cuando andamos en la carne que cuando andamos en el Espíritu. Cuando andas en el Espíritu no lo ves, no lo percibes, no lo razonas, no lo piensas, simplemente dependes y le crees. No puedes estar vacilando y diciendo, ando en la carne o en el Espíritu. Ve tus reacciones, ve cómo te atrae la seducción, cómo te seducen tus propias pasiones o tus propios deseos o tus malos deseos. No es malo tener deseos. El problema es tener malos deseos fuera de lugar, no en su tiempo y con otras personas que no son tu cónyuge o que no es el tiempo. Ese es el problema. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y puede ser que lleguemos hasta la muerte física si insistimos en no hacer caso de la guía del Espíritu Santo. Dios puede hacerlo. Regresemos a Mateo. Estábamos en Mateo capítulo 4. Versículo 5, Javier. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Sí. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Nosotros podemos tentar a Dios cuando el diablo nos está tentando, y podemos corresponder a la tentación del diablo intentando tentar a Dios. Con nuestras vidas, con decir no pasa nada, con decir no moriréis. Es cierto que puede el diablo tentarnos en nuestras necesidades. Si eres viuda, si eres viudo, si eres soltero, si eres casado y tienes necesidades no solo físicas, quizás emocionales, quizás espirituales. Pero te voy a decir esto: un inconverso jamás te va a dar un consejo espiritual. Jamás, porque no tiene el Espíritu Santo. Y a veces nosotros, en lugar de acudir a Dios en el medio de la tentación, lo que hacemos es acudir al hombre, acudir a las terapias para que éstas nos puedan sacar de lo que estamos. Pero el único que te puede sacar de eso es Cristo Jesús.
Es el Espíritu Santo a través de él, no el hombre. Así es que cuando tú estés pasando situaciones, en lugar de que escuches la voz aún de tu familia sin Cristo, o aún de hermanos en Cristo carnales que no están dependiendo del Señor y te dicen, sí, haz esto, quítale todo, demándalo, hazle una demanda, o esto y aquello. Aún cristianos, si no están dependiendo del Señor, podemos ser instrumentos del diablo para dar malos consejos o decirle no pasa nada, o ahora véngate tú, o haz aquello o lo otro. Mis hermanos, no estamos para dar consejos, estamos para que la gente, los hermanos, las personas aprendan a depender del Señor. Porque cuando nos atrevemos a dar consejos, estamos hablando de nuestro propio razonamiento. Pero cuando le llevamos a las personas a que busquen a Dios, las cosas cambian. Porque allí no eres tú quien está dando un consejo, es Dios a través de su palabra, está mostrando lo que tú debes de hacer. Si tú lo crees o no, ¿no es cierto que a veces buscamos consejos de las personas? Pero no acudimos a las personas que ya sabemos qué nos van a decir. Acudimos a las personas que queremos que nos digan lo que queremos oír. Redundante, pero así es. Buscamos a alguien que me diga lo que yo quiero escuchar. ¿Verdad que no está mal? No, claro que no, todos lo hacen. Pero si tú vas con alguien que hace la Biblia y te diga eso es pecado, no vas a veces a acudir con ellos. Y eso es a veces difícil. Porque ten cuidado cuando tú en la carne intentes dar un consejo espiritual. O intentes usar las escrituras para decir algo que evidentemente delante de Dios es pecado. Cuando algo delante de Dios es pecado, no le adornes, no le des vuelta, simplemente di, esto dice el Señor. Ni te lo atribuyas a ti misma o a ti mismo, pensando que a través de eso vas a quedar bien con la gente, porque eso buscamos. Y cuando mostramos un consejo o lo que Dios dice en su palabra, no siempre es grato para las personas. Alguna vez una persona llega a visitarme por cierta situación en su vida, me expresa por una hora todo lo que está pasando y lo primero que le digo es, ¿qué quieres que te diga? Pues que sí. Le digo, pues no. O sea, todo ese tiempo estuve escuchándole por una hora y al final le digo, ¿qué quieres que te diga? Pues que sí. Le dije, pues la Biblia dice que no, yo no te puedo decir algo contrario a Dios. Puedo decirle que sí para ganar su favor, para ganar su aprecio, para ganar su respeto, supuestamente, o para ganar su simpatía, o para que se sienta apoyada o apoyada esa persona. No es por ahí, mi hermano. Todos nosotros aún estamos tentados a dar consejos fuera del Señor y no estamos para eso. Si tú vienes a mí, lo que yo voy a hacer o tengo que hacer es abrir la Biblia y decirte esto quiere Dios de ti, nada más. Porque hay lugares que enseñan a las personas a depender del hombre y no de Dios. Y lo que Dios, y vemos a través de Jesucristo que hizo, fue depender de Dios a través del Espíritu Santo. Dependió del Espíritu Santo para hacer lo que hizo. Los milagros que hizo Jesús no le salieron por su propia cuenta, aunque tenía el poder para hacerlo. Pero Él no usó su deidad para hacer lo que hizo, sino dependió de Dios para que el Espíritu y Dios mismo hicieran los milagros que Él hizo. Por eso vemos un ejemplo en Cristo de que se puede depender del Espíritu Santo, se puede vivir sin pecado cuando uno depende del Espíritu de Dios. Y no hay que estar pecando contra Dios. No necesitamos otra vez volver al lodo y a ensuciarnos. Aunque podemos decir, y hay personas que dicen, tenemos que odiar el pecado. No es cierto. Si odiáramos el pecado no estaríamos mintiendo, robando, enojándonos. Más bien tenemos que entender que ese viejo hombre ya fue crucificado y que la vida de Cristo se puede manifestar en nosotros para vivir una vida realmente distinta. La carne no va a cambiar, es imposible, como dice Romanos, que a través de la carne podamos agradar a Dios. Así es que no tientes a Dios. En tus tentaciones no tientes a Dios. Cree que suficiente será el Espíritu Santo en tu vida para salir. Clama a Él y debes de saber que su palabra Dios la va a recordar en los momentos que tú seas probado y tentado. Así es que ya deja de engañarte y decir, ni modo, tuve que hacerlo.
Cuánta desfachatez a veces tenemos con el pecado y tanto cinismo para pecar en contra de Dios y decir, es que no tuve otra. Un hombre que cae en adulterio le dice a su esposa, tenme paciencia porque todavía estoy enamorado de la otra. ¿Hasta dónde llega el hombre a justificarse? A justificar sus pasiones desordenadas delante de Dios, cuando en Dios, cuando en Cristo, cuando Dios mismo a través de su Espíritu nos da la salida. Siempre tendremos la salida. Y si tú ves que alguien no quiere tomar la salida, deja que Dios le enseñe. Va a tener que sufrir, vivir el fracaso, entender que no sirve de nada todo lo que está haciendo, que las pasiones se acaban. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Por eso digo que tanto el diablo y el mundo son aliados de nuestra propia naturaleza carnal. 3 contra 1. ¿Quién podrá más? 3 contra 1. ¿Tú alguna vez te has peleado? ¿Quién de ustedes se ha aventado un trompo? Alce la mano. ¿Tú, Lupita? ¿Chucho? ¿Así a golpe? Wow. ¿Quién más? Lalo Piña. No, Lalo Piña es el... A ver, Lalo Piña. ¿Hasta con cuántos te llegaste a pelear a la vez? Vamos a hacer una Lalo aventura. A ver, ¿hasta cuántos te llegaste a pelear a la vez? Tú solito. No, todo tú, no tu compadre temporadas, no, tú solito. ¿Cuántos? Que hayas salido librado y tranquilo. Porque yo sé que te agarraron entre 4 y te pusieron una, pero buena. Pero que hayas salido librado. Su viejo hombre todavía se jacta de que más de 8 ya no puede para dónde repartir. Pero uno contra uno es difícil. Ahora 2, un poco más. Ahora 3, el mundo, el diablo y la carne aliados contra uno. ¿Y sabes contra quién? Contra el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es mucho más. Esa es la diferencia. Así es que no hay nada, ni el mundo, ni la carne, ni el diablo son mayor que el poder de Dios que mora en nosotros, ese nuevo hombre. ¿Sí? Así es que, Lalo, si tú aprendes a depender de eso, ya no vas a tener que pelearte. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? Porque todo lo que hay en el mundo, lo mismo que vamos a ver ahí en Jesús, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Entonces, si esto proviene del mundo y el tentador es el diablo va a usar al mundo o las cosas del mundo para que tú caigas. ¿Apelando a qué? ¿Al Espíritu Santo? No, a tu carne. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El andar en el Espíritu me lleva a no satisfacer mis deseos carnales. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Así es que ya quiten su idea aquellos que están haciendo guerra espiritual. Fíjense qué soncera. Pues estarás haciendo guerra contra el Espíritu Santo, porque esa es la guerra realmente que nosotros tenemos. El viejo hombre oponiéndose a la dirección del Espíritu Santo, oponiéndose a depender del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas nosotros solemos hacer pensando que vamos a vencer o que podemos ir sin caer? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Son aliados. Esos sí son compadres. Y han hecho compadre también a la carne. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Mis hermanos, si tú realmente quieres permanecer en gracia del Señor, tienes que aprender a depender del Espíritu Santo. Regresemos a Mateo. Dice el versículo 7, Javier. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez más, ¿qué hace el Señor Jesús? Utiliza las Escrituras. ¿Cómo podemos librarnos de las tentaciones? Yendo a las Escrituras. ¿Tú lees la Biblia? ¿Tú lees la Biblia? Si no, ¿de qué estás comiendo? Un hombre fuerte es aquel que come, que hace ejercicio. Un hombre espiritualmente dependiente y fuerte es aquel que come y hace ejercicio, en el sentido espiritual. Pero si no, estás débil, chirgo, ñango, tilico, y vas a ser fácilmente presa del diablo, o como le quieras llamar. Fácilmente podemos caer porque no estamos en contacto y dependencia del Señor. Así es que vea las Escrituras, como Jesús una vez más lo usa. Una vez más usa las Escrituras para mostrar que si tú dependes de Él a través de su palabra, sabiendo lo que Él dice, entonces podrás sobreponer las tentaciones. Podrás distinguir, podrás percibir, podrás discernir lo que no es de Dios. Cuando tú me hablas y me dices, pastor, ¿esto está bien o está mal? Estás perdido, porque en el sentido de que no has entendido que depender del Espíritu Santo es el que te da discernimiento sobre las cosas que a Él no le agradan. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, las personas en este momento no están luchando ya por dinero. Muchos de nosotros que tenemos acciones en la casa de bolsa, de valores de Nueva York, de Japón, no nos preocupa ya el dinero. Nos ocupa tener poder. Muchas personas ya no están pensando en tener dinero, sino poder. Gobernar, controlar. Sabes, si no te controlas ni a ti mismo, quieres controlar la vida de otras personas, o controlar la vida de la iglesia, o controlar la vida de una escuela, o controlar la vida de tu trabajo, de las personas. El que te controla es el Señor. Y así es que el diablo lleva una vez más para intentar darle lo que le pertenece al Creador. Jesús es creador, ¿no es cierto? Jesús mismo es creador. Y todo fue y será puesto bajo sus pies. Le pertenece a Él, el Padre se los dio. Ya después el Hijo va a honrar al Padre y le regresará todo. Pero el Padre le ha honrado y le ha dado todo al Hijo. ¿Quién le pertenece todo lo que está aquí? Al Hijo. Y dice el 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sí? Hay personas que sí invocan al diablo y venden su alma o hacen cosas en contra de Dios para tener fama, prestigio y poder. Porque belleza, quién sabe, ¿no? Solo que se hagan cirugía. Pero aún así está re feo. Pero supuestamente van a sentirse bien, porque el mundo está buscando lo material y las cosas de este mundo para sentirse contento y feliz. No fuimos llamados a ser felices. Fuimos ya hechos para relacionarnos con Dios, para adorar a Dios, no para ser felices. Y el mundo quiere ser feliz sin Dios. Quiere estar bien sin Dios, quiere tener paz sin Dios. Y tú no puedes tener paz, aun si has conocido al Señor. Juan 15:5 dice, porque separados de mí, ¿qué? Nada puedes. Y nada es nada. Fíjate que es más terrible. Es terrible, sí, los que no conocen la luz y viven en tinieblas. Es hermoso cuando dependemos del Señor y conocemos la luz y conocemos qué significa vivir en la luz y en la gracia de Dios. Pero cuando tú te retraes a las tinieblas, al mundo, al pecado, a las tentaciones, eso es más terrible que el que si no le conocieras. Porque ya sabes que es la luz, ya sabes que vivir en paz, ya sabes que es estar tranquilo, confiando y dependiendo en su gracia. Así es que es más terrible cuando te retractas. Y no necesariamente que seas un apóstata, sino cuando aún ya has nacido de nuevo, no le crees al Señor. No dependes de Él. Y entonces el versículo dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado
me adorades. Los jóvenes están cayendo en las modas, están cayendo en la aceptación de los demás compañeros, de la escuela, del trabajo, de la familia, no solo los jóvenes, sino también nosotros. Para que no me digan nada y no se burlen de mí, está bien, voy a hacer lo que tú haces. Es que si no voy, ¿cómo van a conocer del Señor? Sí, sí puedes ir, pero no necesariamente hacer lo que ellos hacen. Y ahí es donde te pierdes fácilmente y dices, bueno, pues si quieren conocer, tengo que hacer lo mismo que ellos hacen. No es cierto. Nosotros conocemos la luz. Nosotros ya sabemos qué es vivir en paz, qué es vivir sin remordimiento, qué es vivir en la cruz, qué significa que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Ya sabemos eso, ya sabemos qué es depender del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tenemos que volver a hacerlo? Si solo lo que nos toca a nosotros es creer. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nada más tenemos que servir al Señor. Nosotros estamos rindiendo pleitesía a muchos dioses, menos a Jehová. Al dinero, la fama, el prestigio, reputación, amistades, el mundo, pero no a Dios. Y solo a Dios debemos de servir, y solo a Él tenemos que adorar. ¿Qué hizo el diablo? Dice el versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. No recuerdo si en Lucas dice, y le dejó por un poco de tiempo. Cristo mismo fue tentado. Vayamos a Hebreos, vayan conmigo a Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Jesús no solo esa vez fue tentado, por lo que nos dice el otro evangelio. ¿Aún se acuerdan en Getsemaní, cuando Pedro llega a compadecerse de él, porque iba a morir? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, la idea que está diciendo Jesús a Pedro es: has hablado como un diablo, como el diablo. No que el diablo haya entrado a Pedro, sino había hablado como el diablo, o por medio del diablo a través de él. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sabes que Jesús entiende lo que tú pasas. Él no tenía dónde reposar su cabeza. O tenía propiedades. ¿Había escrituras? ¿Habrá escrituras del Señor Jesús donde diga esto le pertenecía a Jesús? Dice que todo era de él y nada en este mundo le pertenecía, en ese sentido. Aunque todo le pertenece, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Jesús fue tentado en las mismas cosas que tú eres tentado, pero como dependió del Espíritu Santo, le creyó a Dios. Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos. ¿Se puede vivir sin pecado? Sí. Así es que no justifiques por el hecho de que ya eres salvo y nacido de nuevo y que tienes ganada, por gracia de Dios, garantizada, mejor dicho, la salvación, garantizada la salvación. Puedes decir, entonces puedo hacer lo que quiera y no me va a pasar nada. Sí, sí te puede pasar. No vas a condenarte porque Cristo ya te selló, Dios ya te selló con su Espíritu Santo, pero sí vas a perder el gozo de la comunión, de disfrutar en esta vida todo lo maravilloso que hizo el Señor. Acuérdense de los 4 amigos, de los 3 amigos de Daniel, 4 con Daniel, de los 3 amigos que en Daniel, capítulo 3 de Daniel. ¿Ellos se dieron a adorar a la estatua? No. Y estuvieron dispuestos a creerle a Dios. Dios puede rescatarnos, y si no, ¿te acuerdas cómo dice? Él puede hacerlo, y si no, no adoraremos a la estatua. Muchos de nosotros decimos, bueno, pues es que no tengo otra. Mis hermanos, sí puedes evitar, dependiendo del Espíritu y viéndote muerto en la cruz, caer en la tentación. Pero por ti mismo no intentes tener victoria. Por tus propios recursos no intentes sin Dios salir adelante, porque no vas a poder. Pero también tienes que reconocer que delante de Dios tú estás cayendo. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 hasta el 2:1.
Si confesamos nuestros pecados, o sea, tenemos que confesar lo que somos y lo que estamos haciendo delante de Dios, no esconderlo. Y Proverbios 28:13 que dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Así que lo que tenemos que hacer es confesarlo. Yo decía el otro día que la vía más corta de la reconciliación y de la restauración es la confesión. Si yo quiero restaurar mi comunión con Dios, lo que tengo que hacer es confesarle a Dios mis pecados, reconociendo implícitamente, arrepentirme. Y el único que produce arrepentimiento en mí, como veíamos el otro día, es el Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero fíjense cómo Juan dice aquí: hijitos míos. Tiernamente todavía Dios usa a este apóstol para hablarnos y decirnos hijitos míos. Si a alguien que peca le dirías hijito mío, si tu marido pecara en contra de Dios y contra ti, le dirías hijito mío, o le dirías hijito mío. Otras palabras: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pecáis. Todo, y primera de Juan se está refiriendo a creyentes, y va a ser la carta que vamos a estudiar ahí en el campamento de varones, así es que yo te invito a que lo consideres. Y si alguno hubiere pecado, esa expresión nos da la idea de no hacerlo, pero si lo haces, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes qué está haciendo? A pesar de que ya pagó, hizo la obra completa por ti y por mí, ¿qué sigue haciendo Jesús? Intercede por ti y por mí. Y mira que contratar a un abogado de planta fija no es tan barato. ¿O sí, Paco? No es tan barato. Y depende del caso, es el precio. Aquí es el mismo precio para cualquier pecado. Ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Así es que concluimos. ¿Estás cayendo en tentaciones? ¿Estás siendo atraído y seducido por tus propias pasiones, aliado con el mundo propuesto por el diablo? ¿Te facilita todo? No tientes a Dios, mi hermano. Si es de Dios, no me va a pasar nada en el camino. Yo conocí a la primera persona que me habló de Jesucristo hace 31 años. Dijo, y no se me olvida lo que dijo y se me quedó bien grabado, tentando a Dios. Ella no se daba cuenta de esto y me dijo: hoy yo he estado orando por el hombre de mi vida. Dice, y si este muchacho que va a ir a mi casa lleva una flor roja, con él me voy a casar. Sigue soltera. Sigue soltera. No tientes a Dios. Si no se me poncha la llanta, es la voluntad de Dios que yo vaya a la fiesta. Por ejemplo, ¿no? Si no me descubren en el examen y saco mi acordeón, era de Dios que yo hiciera el acordeón. Me dicen unas señoritas un día: pastor, ponte a orar. Pero así llegó y me dice: ponte a orar. Yo dije: ah, caray. No, ¿puedes orar, por favor? No, ponte a orar. Le digo: ¿por qué? Osadamente me dice: ponte a orar. Le digo: ¿por qué? Si es que tengo un examen extraordinario el día de mañana. Le digo: tú ponte a estudiar. Si tú estás tentado por alguna razón y sabes que delante de Dios eso que estás viviendo es pecado, no te justifiques. Las primeras reacciones que nosotros tenemos cuando pecamos es justificarnos, como Adán y Eva, como Caín. Si tú ves eso, es lo primero que hicieron, justificarse. Y la segunda cosa que hacemos es echarle la culpa a otros, ¿no? Echamos la culpa a otros. Es que por ti, es que tú empezaste. Aquí no es quién empiece y quién sigue. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, a los dos les tocaba disciplina, corrección y vara. ¿Y por qué a mí? Porque tú, si él empezó, porque tú le seguiste. Aquí no hay cuestión para justificarnos delante de Dios que porque ella me hizo o él me hizo, entonces yo lo hice. No hay nada delante de Dios eso que nos justifique. Otra cosa que solemos hacer cuando pecamos es enojarnos. Aparte de justificarnos, echarle la culpa a otros, enojarnos
hacernos los ofendidos, enojándonos y además regresándosela al otro. Es que tú también hiciste esto. Y como que ahí medimos grados de pecados o de gravedades para decir, porque tú hiciste algo peor, por eso esto que hago no es tan peor. Y de acuerdo a cómo nos sentimos, es que nosotros determinamos si es algo tan grave. Pero no va en relación a nuestras emociones para discernir si es pecado, si está bien o está mal, sino por el Espíritu Santo que a través de su palabra nos dice que la mentira es pecado, es pecado. Era una mentirota bien grandota, o una mentirita muy chiquita, o una mentirita piadosa. La mentira es pecado. El pecado no va en relación a los grados o a cómo me siento y determino si eso está bien o está mal. El Espíritu Santo nos va a mostrar cuando estemos haciendo algo en contra de Dios. ¿Está siendo tentado? ¿Quién está siendo tentado? ¿Soy el único? Qué bueno que los demás no están siendo tentados. Me preocupa más que no seas tentado a que seas tentado. Me preocupa más porque pienso que no pasa nada en tu vida. Yo soy seguro que también tú estás siendo tentado, aunque no alzaste la mano. ¿Podemos evitar caer en la tentación? Si dependemos del Espíritu Santo, solamente sí. Y no estoy hablando solo de adulterio, de robo y de asesinato. Estoy hablando de enojo. Estoy hablando de pleitos, iras, envidias y todas esas características de la carne donde somos tentados. Dios es suficiente. Terminamos otra vez leyendo 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Si son tan gentiles de ponerse de pie, por favor, y al unísono leemos 1 Corintios 10, 13. ¿Listos? 1, 2, 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a orar. Amado Padre, tú que nos conoces muy bien y que sabes y conoces nuestros actos, nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón, queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos libres de las tentaciones. Es cierto, Señor, que a través de tu Espíritu solamente, dependiendo de ti, aprendiendo a depender de ti, es como esa carne no tiene control sobre nosotros cuando hemos entendido que ya está muerta en la cruz. Que tu Espíritu y la vida de Cristo son la que gobierna y quiere gobernar nuestras vidas. No permita, Señor, que nos engañemos, que seamos engañados por el diablo y por el mundo pensando que echándole ganas vamos a poder tener victoria sobre la tentación. No hay ninguna manera, Señor, solo en ti, porque nos has dado ya la victoria. Tú conoces lo que está pasando en nuestros corazones, lo que día a día estamos viviendo. Padre, permite que lo podamos platicar contigo, podamos reconocer, Señor, que nos estamos arriesgando, nos estamos exponiendo, porque creemos pensar que no va a pasar nada. Pero Padre, así como José, permítenos subir, correr a ti, Señor, para asirnos a tus pies y dejar que tu Santo Espíritu controle nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros pensamientos y todo nuestro ser.